En el vídeo de hoy te voy a revelar una estrategia para que puedas trabajar las criptomonedas, el forex y los CFDs para poder ser rentable con todos ellos. Esta estrategia se desarrolla con un tipo diferente de gráfica de velas a lo que estás acostumbrado a ver en las estrategias de YouTube y dos indicadores gratuitos de TradingView. Lo primero va a ser preparar el gráfico y vamos a cambiar el tipo de gráfico a velas Heiken Ashi. Para esto vamos a venir aquí y vamos a seleccionar Heiken Ashi, las cuales, si quieres saber más sobre ellas, te dejo un vídeo en la descripción donde te explico todo lo necesario para aprender a operar con este tipo de gráficas. Pero un poco a modo resumido, las velas Heiken Ashi sirven para descubrir tendencias y fluctuaciones de precio, las cuales a su vez filtran el ruido producido por las manipulaciones de dicho mercado. Las velas Heiken Ashi se diferencian de las japonesas en el cálculo, pues las velas se calculan en función de la vela anterior. Se calculan usando una media móvil, la cual hace cambiar de color dicha vela en función de esa media. A su vez, el cierre es la suma del precio de la apertura, del cierre, del máximo y el mínimo dividido entre 4. Aunque la mejor forma para verlo e interpretarlo es mediante cualquier gráfico, con lo cual lo vas a ver todo mucho más claro, como tenemos precisamente aquí, que estamos en el mercado del euro dólar. Para seguir con la estrategia, el siguiente indicador que vamos a añadir es una EMA de 200 periodos y también vamos a añadir el stock RSI. Primero vamos con una EMA, vamos a poner de 200 periodos y el otro el RSI estocástico. La EMA la vamos a poner de amarilla y 200 periodos. El estocástico no lo vamos a tocar. Los parámetros de 80 y 20 se verá mejor así. De 80 y 20 son los límites de sobrecompra o de sobreventa. Luego los cruces de media son los que nos van a indicar los cambios de tendencias, en este caso en las velas Heiken Ashi. Una vez ya tenemos los indicadores listos, vamos a ver con unos ejemplos cómo entrar en el mercado con cada uno de los casos posibles. Antes de continuar, lo vamos a comparar con las velas normales, así que vamos a venir aquí y vamos a compararlo con las velas. Vamos a ver las operaciones que podíamos haber hecho dentro de este mercado y que a su vez cumplen con esta estrategia. Vamos con un ejemplo para el caso de las compras. La primera condición, el precio debe estar por encima de la EMA de 200 y vemos que se cumple. La segunda condición es que debe existir un cruce de medias en la zona de sobreventa en el RSI de la media azul sobre la roja con una tendencia alcista. Vemos que aquí está el cruce. El momento de entrada no tiene por qué ser aquí. Esto lo veremos con la tercera condición. La tercera condición, hay que buscar una vela Heiken Ashi verde sin mecha inferior, serían todas estas de aquí, y con un gran cuerpo y donde el precio de cierre de la vela esté por encima del precio de cierre de la vela anterior. En este caso, esta primera vela, el precio de cierre está por encima del precio de cierre de la vela anterior. Entonces, cuando estas tres condiciones se dan, significa que estamos en el inicio de una tendencia alcista y por ello el punto de entrada al mercado va a ser el precio de apertura de la siguiente vela, pero del gráfico de velas japonesas. Así que volveríamos al gráfico de abajo. Nosotros abriríamos, en este caso, aquí. Si teníamos esta, abriríamos en la siguiente. Es decir, abriríamos justo en este punto. El stop loss se colocaría cerca del anterior mínimo, ya sea de estructura, de block order, de soporte o de resistencia. Sería aquí. Y el reward ratio normalmente sería entre 1 y 1,5, aunque en este caso yo recomiendo 1,1. Este sería realmente aquí. Vemos que sí que se da, lógicamente, ahora se está viendo a toro pasado, pero es que ahora mismo no he encontrado y he visto esta estrategia que me ha gustado muchísimo, la he querido compartir con vosotros y no me he esperado ni a encontrar posiciones en el mercado. También os digo una cosa, para el tema del reward ratio 1,1, en el caso de que no puedas monitorizarlo, haz el reward ratio de 1,1. Si puedes estar delante del monitor, te recomiendo que hagas break-even para que te asegures la operación y continúa monitorizando, ya que en la mayoría de los casos se pasa del reward ratio de 1,1. Pero si no lo puedes monitorizar, mejor una cantidad más prudente como 1,1 y no arriesgar. Para el caso de las ventas, aquí tenemos un montón de casos, porque podemos entrar aquí, podríamos 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 entrar aquí. Pero vamos a ver cada uno de los casos, ya que en este caso lo ideal lo vamos a filtrar primero. ¿Por qué? Por esta diferencia. Esta podría ser una posible entrada, esta podría ser una posible entrada, pero aquí el precio está justo en la zona de la EMA, por lo tanto siempre hay mucho rechazo. Lo ideal sería entrar aproximadamente por aquí, pero es que ya estaría en caída, por lo tanto no se cumplen las condiciones. Otra opción sería entrar aquí, que aquí es muy buena opción, y otra opción sería entrar aquí, que también es muy buena opción. ¿Por qué? Muy fácil. La primera condición es que el precio esté por debajo, en este caso, de la EMA de 200. Luego lo que vamos a ver es que el precio haya estado en sobrecompra
sobrecompra y haya habido un cruce de medias que lo que hagan es que ya se indique una cierta tendencia bajista, y posteriormente lo que vamos a ver son estas velas sin mecha superior que sean de color rojo, y lo que vamos a ver es que el precio de cierre sea posterior o inferior, mejor dicho, al de la vela anterior. Y aquí es donde nosotros tenemos que abrir la operación. Teníamos aquí un rival ratio de 1 y vemos que aunque pase poco de tiempo, han pasado un día y 12 horas, pero la operación al final se ha dado. Y aquí, bueno, ya se ve directamente que se da. De esta manera vamos a poder filtrar el ruido de estas operaciones de aquí por el tema de sobrecompra. Y sobreventa es más que nada porque siempre hay mayor posibilidad o probabilidad, cuando el precio ya está por fuera de la sobrecompra o la sobreventa, de que la tendencia sea mucho más agresiva, mucho más fuerte. ¿Qué significa? Que si entramos más tarde no pasa nada, porque intentamos asegurarnos y encontrar esa vela de confirmación. Es en ese momento en el que, si este cruce estaba en los extremos, es el momento perfecto para entrar, porque habrá mucha más tendencia y tanto la compra o la venta, el movimiento será mucho más agresivo, y por lo tanto tenemos más posibilidades de que ese reward ratio de 1,1 o 1,5 o el número que quieras, si lo quieres dejar abierto y hacer break even como hemos dicho antes con las compras, que sea para que la probabilidad de acertar y de tener mucho profit sea mucho mayor. Así que espero que la estrategia te haya gustado, dale like y suscríbete como siempre para ayudarme si te gusta este contenido, y nos vemos en el próximo vídeo.